Roberto Gabaldón, director de 47 películas, guionista, productor, asistente de dirección. A causa de la Revolución Mexicana, su familia abandona Ciudad Jiménez y se traslada a Torreón, Coahuila, en 1911, donde realiza sus estudios primarios. Al cabo de 8 años se mudan al Distrito Federal, ciudad en la que hace la secundaria y preparatoria. En 1926 es enviado por su padre a estudiar a Los Ángeles, California. Para sostenerse trabaja como extra o ayudante en varios estudios cinematográficos y estudia mecánica dental. En esos años, en Hollywood comenzaban a filmarse películas en español con actores famosos de España, algunos de México y otros de habla hispana. Allá conoce a Emilio Indio Fernández, Chano Urueta y Alfonso Sánchez Tello. Regresa a México a finales de 1932, cuando el ambiente del cine era muy raquítico, había inquietud y poco dinero para invertir, era la iniciación de la etapa sonora y mucha gente, sobre todo la iniciativa privada, se interesó en hacer cine. Roberto Gabaldón regresa a nuestro país sin la intención de incorporarse al medio cinematográfico, se reencuentra con viejos amigos y ellos lo invitan a integrarse al cine, como Sánchez Tello, con quien participa de extra en el filme Almas Encontradas. Actúa en El Prisionero 13, y tiene un breve papel en La Sangre Manda. Interesado en la parte técnica de las películas, Roberto Gabaldón inicia labores de utilero y anotador. Entre 1935 y 1944 asiste en la dirección de 52 cintas. Tal fue el caso mío, yo seguí una especie de escalafón que me permitió poco a poco ir aprendiendo muchas cosas. Así que cuando llegué a director ya iba preparado, menciona el director. Estar en el set durante tanto tiempo le permite tener una comprensión profunda del quehacer cinematográfico. Es así como debuta formalmente como director con La Barraca, sobre la novela del escritor español Vicente Blasco Ibáñez, bajo un guión técnico de Tito Davison. Filmada en los estudios Azteca, La Barraca trata temas sobre el arraigo, la migración, el exilio y los valores liberales. Gabaldón logra reproducir en pantalla la atmósfera social y cultural de la Valencia en que transcurre la trama del filme. Gana la primera estatuilla del Ariel a Mejor Película, además de otros 9 premios. El mismo año que filma La Barraca, 1944, forma parte del grupo de trabajadores inconformes con la gestión del STIC, acusada de corrupción y otros abusos. Junto con los actores más reconocidos de la época, como Jorge Negrete y Mario Moreno Cantinflas, fundan en 1945 el Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica, en el que Roberto Gabaldón se convierte en secretario de Asuntos Técnicos del Comité Ejecutivo Central, cargo que abandona para ocupar la Secretaría General de la Sección de Directores. Crea la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas, actualmente AMAC. Se rodea de expertos en la búsqueda de la excelencia, como los fotógrafos Gabriel Figueroa y Alex Phillips, el músico Raúl Lavista y su gran mancuerna el escritor José Revueltas. Entre los 47 largometrajes que dirige sobresalen, La Otra, un cuento de Ryan James, historia de las gemelas María y Magdalena, quienes han tenido vidas muy distintas. Y bien sabe Dios qué calvario tuve que pasar para llegar a este momento. No querrás hacerlo delante de mí. Mira si no. Continúa con un gran clásico del cine nacional, La diosa arrodillada, melodrama en el que Antonio obsequia a su esposa Elena, como aniversario de bodas, la estatua de una mujer desnuda, cuya modelo es Raquel, una antigua amante de Antonio. Al finalizar los años 40 y al empezar los 50 se habían asentado las bases de su estilo. Había logrado adaptar y recrear una de las formas cinematográficas más enigmáticas de Estados Unidos, que empezaba a reconocerse en Europa: el film noir. Roberto Gabaldón tiene durante 1950 uno de los periodos más productivos y de mejores resultados en toda su carrera. Filma para diversos productores 4 cintas que confirman su prestigio ante el público y la crítica: Rosauro Castro, Deseada, En la palma de tu mano y Mi vida por la tuya. Rosauro Castro es una denuncia contra el caciquismo aún imperante en el agro mexicano. La cinta está sustentada en un lenguaje fílmico tan sobrio como depurado, que deriva de algunos westerns hollywoodenses en los que se ocultan agudas reflexiones acerca de la violencia política. En Deseada,
protagonizada por Dolores del Río, Roberto Gabaldón toca el tema del amor prohibido y la tragedia consecuente, y se filma completamente en escenarios y alrededores de las ruinas de Chichén Itzá, Yucatán. Otro éxito taquillero es En la palma de tu mano, drama criminal ubicado en el contexto del México urbano y moderno al que llegan ecos de la Guerra Fría. El cine negro influye de manera importante en su obra, sobre todo en las historias citadinas, que enfrentaban tramas, escenarios y parajes de una Ciudad de México que se descubría icónica ante la mirada gabaldoniana. De ese contexto surgen películas como El rebozo de soledad, sobre la resistencia de un médico comprometido con las comunidades de su país y en lucha contra las industrias médica y farmacéutica. 6 de sus filmes entre 1955 y 1958 integran, en su mayoría, un bloque de obras de marcado aliento épico. La Escondida fue propuesta a María Félix y Jorge Negrete en 1953 cuando ya eran marido y mujer. Es presentada en el Festival de Cannes el 8 de mayo de 1956. Un referente del cine mexicano es Macario, cinta que conjunta el universo trágico de la obra de Roberto Gabaldón con una atmósfera entre el misterio, la fantasía y el realismo mágico. La historia sucede en el siglo XVIII, en tiempos del virreinato. Macario, un humilde campesino y leñador, sueña con poder comer él solo un guajolote, pero su familia vive en una situación muy precaria. Un día, su mujer roba uno y lo cocina solo para él. Va a comérselo al bosque y ahí se le aparecen Dios, el diablo y la muerte. Los tres le proponen que comparta el guajolote con ellos, pero él solo acepta compartirlo con la muerte. Amigo, ¿todo ese guajolote es para ti solo? Ya sabía que no podía ser verdad. Te voy a convidar. A cambio, esta le da una botella con un líquido que cura cualquier enfermedad. Macario es la primera película mexicana en ser nominada al Oscar en la categoría de Mejor Película Extranjera, y la película mexicana, por mucho tiempo, con más premios en el extranjero. 12 en total entre 1960 y 1963. La Rosa Blanca se desarrolla a mediados de los años 30, cuando las grandes compañías norteamericanas explotaban el petróleo mexicano de una manera abusiva, lo que lleva al entonces presidente Lázaro Cárdenas a nacionalizar la industria petrolera mexicana. Y que por $100,000 yo no voy a darles cuenta a un grupito de extranjeros de lo que a mí se me antoje hacer allá. Expropiación de la industria petrolera. La abierta rebeldía de las empresas obliga al gobierno a tomar tal medida. Al parecer el gobierno del presidente Adolfo López Mateos censura la película y la prohíbe totalmente, lo que retrasa su estreno 11 años. En 1972 el presidente Gustavo Díaz Ordaz autoriza su exhibición, y se estrena el 20 de julio de 1972 en el Cine Roble, con permanencia de una semana. Continúa con El Gallo de Oro, una de las mejores adaptaciones del cine rulfiano. Dionisio es un hombre pobre, que debe enterrar a su madre envuelta en un petate. Su suerte cambia cuando un gallo que le regalan lo hace ganar dinero en peleas de palenque en palenque, lo que Dionisio atribuye a la cantante La Caponera, Lucha Villa. Durante el rodaje de esta película, Roberto Gabaldón sufre un desprendimiento de retina que lo mantiene alejado de la dirección cinematográfica por más de 4 años. Roberto Gabaldón termina la década de los 60 desgastado por su participación en la política, etapa ruda y de roces con los críticos de su cine. La calidad de la producción fílmica mexicana comenzaba a decaer. Pero Gabaldón se mantiene activo hasta los años 70. La primera cinta de esta década es Doña Macabra, con argumento original de Hugo Argüelles y guión de él mismo coescrito con Gabaldón. Entre 1975 y 1977 filma sus últimas 4 películas. El hombre de los hongos, La playa vacía, Las cenizas del diputado y Cuando tejen las arañas, su último trabajo en la pantalla grande. Después de filmar Cuando tejen las arañas, Roberto Gabaldón pasa prácticamente al anonimato. Solo en contadas ocasiones imparte charlas informales en la Escuela de Capacitación de la ANDA o concede entrevistas sobre su vida y obra. Fallece en 1986, unos días antes de recibir la medalla Salvador Toscano al mérito cinematográfico. Se supo entonces que, presintiendo su muerte, había pedido a sus familiares guardar la mayor discreción posible sobre su deceso. Luego de ser incinerados,
Sus restos fueron depositados en una cripta de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. En la Cineteca Nacional, en el año 2000 se inaugura la sala de exhibición Roberto Gabaldón. Accede a la ficha completa de Roberto Gabaldón en el diccionario de directores de cinemexicano.com.